Hola amigos, en este vídeo vamos a comentar una partida de Go a nivel principiante que jugaron César con blancas y Juan con negras. César le da 5 piedras de ventaja a Juan. Estos movimientos podemos decir que son básicamente correctos. Blanco entra en Sansan, está bien, y negro hace lo mismo por aquí, pero esta ya es la primera jugada que se puede decir que no es correcta. En sí misma parece buena porque hace puntos en la esquina, pero no tiene en cuenta lo que hace el adversario. En este caso era mucho mejor jugar aquí, impidiendo que las blancas unan sus piedras. Podía seguir una secuencia como esta, perfectamente razonable, donde blanco hace puntos en la esquina y negras se quedan con toda la influencia o fuerza hacia el exterior. Esto sería mucho mejor para negras que jugar en Sansan en la otra esquina como ha hecho. Viene a Sansan. Esta es otra jugada muy discutible, por no decir que es mala directamente. El negro tendría que haber jugado aquí. Hay que cortar. Blanco podría seguir algo así. Aquí ahora hay muchas variantes, pero básicamente esta es la correcta, aunque en el futuro blanco puede dar atari, pero las dos piedras negras tienen salida sin problema. Por lo tanto, ahí había que cortar. Sigue la partida. Aquí hay muchas variantes, pero no vamos a detenernos. Esta última de blanco era mejor ya conectar directamente, aunque negro puede dar atari aquí, pero el grupo de piedras blancas está unido, muy importante. Aunque tarde, el negro corta, es correcto. Muy bien. Este movimiento de blanco era mejor aquí. Y forma un grupo que puede decirse que vive. Si el negro contesta, ahora esta se ha convertido en buena. Esta es muy importante. Si hubiese jugado aquí negro, en lugar de aquí, estas tres piedras corrían bastante peligro. Esta no está mal porque une todo esto, pero era mejor entrar por ahí, que divide a las piedras blancas. Se aplica el dicho de divide y vencerás. Juega aquí. Blanco aquí. Era mejor tapar directamente porque ya le está quitando una libertad a estas 4 piedras. Era algo mejor que la que ha hecho en la partida. Negro, en lugar de esa, entrar. Y pone en dificultades a las piedras blancas que están separadas. Juega ahí. Blanco tenía que haber jugado aquí para unir sus piedras. Y esta una vez más tenía que haber entrado. Muy bien. Aquí se provoca un ko muy grande. No, esto ya
no, no tiene sentido. Hay que luchar el negro tiene que entrar ahí. Esta jugada está esperando todo el tiempo y ninguno de los dos la ha hecho. Esto obliga a blanco a defender, ya no hay y estas 7, 8, 9 piedras, 7 piedras están realmente en dificultades ahora, pero sí, todavía funciona porque estas dos piedras no escapan. No, aquí hay que jugar esa y las 3 piedras no escapan. Aunque blanco venga aquí, ya negras capturan. Por lo tanto, este movimiento de negro es un error. Claro, ahora blanco juega aquí y las 8 piedras están en peligro mortal. Sí, esta también es grande porque asegura la esquina, pero abandona completamente estas piedras que en realidad ya no tienen salida. No, mejor ya directamente aquí y se lleva todo. Bueno, juega ahí. Eso no, ya se ve que no hace nada. El blanco come. Esta es muy buena, cerrando la salida por ahí al blanco. Muy buena esta. No, esto es un triángulo vacío. Aquí, dado que estas están muertas, aquí no hay corte. Aquí blanco puede jugar tenuki, puede venir a cualquier lugar del tablero, mucho mejor. Esta que ha hecho es muy lenta. No, esto no tiene sentido, porque ahora blanco come y esta piedra no pinta absolutamente nada. Esta entrada es un poco arriesgada, porque aquí hay mucha fuerza negra y aquí hacer 2 ojos puede resultar una empresa difícil. No, hay que venir por el lado débil. Aquí ya hay mucha fuerza, entonces negro, en vez de jugar ahí, puede venir por aquí, mucho mejor. Y le lanza a blanco contra toda la fuerza. Mucho mejor. Si viene por ahí, ahora blanco se extiende por este lado, obviamente. Y así ya prácticamente está vivo. Muy bien, el blanco ha vivido. Se deja comer esta piedra, pero valora más el salir. No es desacertado del todo. No, esto no tiene ningún sentido. Aquí, en lugar de esa, por ejemplo, comer, mucho mejor. O si no quiere comer, puede venir aquí a defender este. Uy, este movimiento de blanco es muy atrevido. Aquí se choca contra la pared, no tiene mucho objeto, hay que jugar por aquí abajo. No tiene sentido esta. Tiene miedo de que le corten, no pasa nada. Si le cortan, ahí tiene suficiente defensa. No, aquí el negro mejor que casi blanco tiene que defender y luego aquí este punto es importantísimo, defender este corte. Pero esta no, realmente casi no hace nada. Blanco corta, no tiene mucho sentido porque estas 2 piedras tienen esta ayuda y salen perfectamente y aquí
el grupo negro no tiene ningún problema. Por lo tanto, este corte no tiene excesivo sentido. No, comer esto es muy lento. Esta piedra sí corta, pero estas 4 piedras tienen suficiente salida. No hace falta capturar esa piedra, es perder el tiempo. Negro se defiende muy bien. Este movimiento blanco quizás hubiera sido mejor ahí, cortar. Muy bien, está pensando en esta. Lo que pasa es que ahora negro va a impedirlo. Se supone que va a jugar ahí. No, tenía que haber jugado aquí. Ya no puede porque ese punto lo acaba de ocupar el blanco. Bueno, todo esto está siendo favorable al final para blanco, que ha conseguido vivir aquí donde parecía imposible. Bueno, esto se puede jugar, ¿eh? No hay problema. No. Esta piedra es cierto que corta, pero no tiene mucho recorrido. Era mejor jugar algo así. O también algo así. Una de las dos. Mejor que ir a capturar esa piedra. No hace falta capturar. No está obligado a capturar y si no es necesario, es malo. Lo innecesario, como en la vida, si no es necesario, es mejor evitarlo. Es una pérdida de tiempo. Era mejor cualquier otro sitio. Aquí este movimiento ya no tiene mucho sentido. Por aquí blanco está vivo, por aquí va a vivir sin ningún problema. Entonces esto aquí no pinta mucho. Aquí negro tenía que haber jugado tenuki. Por ejemplo, aquí es mucho más grande. Está combinando con esta piedra para poder hacer posibles puntos aquí. También era posible jugar aquí, por ejemplo. Cualquiera era mejor que la que ha hecho en la partida. Sí, esta defiende, porque si juega ahí negro, amenaza a cortar. Pero tampoco era tan grande. Aquí ya está vivo. Era mucho mejor en lugar de esa, que sí, ahí negro puede capturar piedras, pero era mucho más grande venir aquí, por ejemplo. Aquí son casi 30 puntos y ahí está defendiendo apenas 7, 8. Esta es mucho mejor. Bueno, con esta consigue conectar todo. Es el único valor que tiene esta jugada. Si no, una vez más era mejor jugar por aquí o por esta zona también, muy grande. Esta quiere comer 2 piedras. Cuando hay jugadas que valen muchísimo más. Por ejemplo, negro una vez más puede jugar aquí o cualquier otro lado. Mucho mejor que ir a comer 2 piedras. No, el blanco se las tenía que haber regalado sin ningún problema. Blanco deja que le coman esas 2 piedras, pero viene aquí, por ejemplo, es muchísimo mejor. Defiende, negro aquí amenaza doble atari. Era mejor la conexión sólida. Al final tiene que hacerlo, era mejor directamente. Uy, esto se deja cortar al final. Podría haber cortado ahí el negro. Sí, esta era mucho mejor. Corta en atari y bueno, no sirve de mucho porque aquí también vive, pero bueno, mejor que lo que ha hecho sí era.
Ahora doble Atari. Defiende las 4, obviamente. Uy, no se da cuenta que puede comer aquí. Este movimiento sí hace un ojo, pero si ella tiene espacio de sobra, mejor comer aquí o aquí. Ahora blanco defiende. Quizás la partida se jugó un poquito rápido y estas cosas, pues, para un principiante pueden pasar por alto. Bien, por fin blanco juega tenuki. Come, pero ya era mejor haber comido antes. Ahora ya hay que venir por aquí. No, ahí viene a comer una piedra. Es mejor jugar por aquí, que hay muchos más puntos en juego. El blanco está estableciéndose en el lateral derecho. Bueno, ahí muy bien. El negro va a capturar 3 piedras. Bueno. Muy bien. El negro aquí ha conseguido hacer algo. Esta jugada para intentar conectar con estas, me imagino. No, esto no hace casi nada. No, esta jugada es mucho mejor aquí para intentar capturar todas estas. Pero aquí, ahí nunca va a jugar el blanco. Por lo tanto, si él nunca va a jugar, normalmente tampoco es un punto interesante para mí. Este era el punto. Muy bien, blanco. Bueno, ya con este ponnuki, blanco come esto. Ya la partida prácticamente la tiene ganada blanco. Mejor que defender aquí era venir aquí. Es más activo. No, comer una piedra en este momento es completamente absurdo, cuando hay jugadas que valen muchísimo más. Esta, por ejemplo, o sencillamente aquí, cualquiera vale muchísimo más que tomar el ko. Claro, está preocupado porque aquí solo hay un ojo, puede morir todo el grupo, pero comiendo un ko no se hace un ojo. Habría que haber jugado, si lo que le preocupa es el grupo, habría que haber jugado ahí. Mucho mejor, evidentemente. Sí, aquí negro, vamos a decir que vive. No, este movimiento de negro tiene que salir. Ahora, con la que ha hecho, blanco le cierra. Muy bien el blanco. Si con esto asegura la vida de este grupo, está bien. No, esto prácticamente es un punto neutral, casi no vale nada. Aquí cualquier jugada, pues no sé, aquí por ejemplo, una de las cosas importantes que tiene que tener en cuenta alguien que empieza a jugar algo es ver todo el tablero, no quedarse solo en una zona, hay que ver todo el tablero. Entonces el negro se ha quedado por aquí y no ve el resto. Este movimiento prácticamente no vale nada, es casi un punto neutral. Habiendo por aquí zonas vacías, esto completamente
absurdo. Muy bien, ahora sí, captura esas piedras. No, es lento. Estas dos piedras ya prácticamente están muertas, no tienen mucha posibilidad de escapar. Sí es cierto que puede jugar aquí o aquí, pero es más importante responder a esta. Claro, ahora blanco da un ataque que no es por la piedra, es porque se está quedando aquí todos estos puntos. No, no se defiende. Esto, lo único, se puede jugar un ko, pero defender esa piedra es muy triste. Dejarle la iniciativa al adversario por defender una miserable piedra que no vale nada es absurdo. Bueno, es una forma de asegurar que negro no entre por ahí, está bien. No. Sí, con esto ya tiene dos ojos, pero el tema es que podría haber jugado por aquí, mucho mejor. Bueno, esto no hacía falta, pero blanco ve que tiene la partida ganada y no quiere correr ningún peligro. Uy, este corte ya no tiene muchas posibilidades. Es una escalera. Mejor que esta blanco era jugar por aquí, defender esto. Muy bien, negro. Y captura. Vale, pero la partida a puntos ya la tiene ganada el blanco. Porque todo esto es muy grande y la parte de arriba. No, no. Defender este ko es absurdo. Hay que jugar aquí. Clarísimamente. Bueno, aquí no hace falta defender todavía. Por lo tanto, es incorrecto. Ahí no sale nada. El negro está jugando quizás por si blanco se equivoca, pero no es una buena estrategia esperar el fallo del adversario. No, aquí ya no se puede vivir. Lo puede intentar, pero es imposible. No hay nada, la partida está sentenciada. Vale, y aquí acaba y las blancas ganan. Vamos a ver por cuánto. Las blancas ganan por 51,5. Se ve claramente que tienen muchísimo más territorio que las negras. Espero que los comentarios hayan sido útiles tanto a Juan como a César y a Gabriela, que por cierto, hace tiempo que no jugamos. Saludos a Gabriela de Perú. Hasta la próxima.